Continuamos con nuestro programa y tengo el enorme gusto de presentarles a Stephanie Forrester Delgado y a Jorge Bartels Villanueva de la Universidad de Costa Rica. Ellos están con nosotros para presentar la ponencia La gestión y calidad del recurso hídrico en los pueblos indígenas de Buenos Aires en Costa Rica. Por favor, adelante, ponentes. Gracias. Buenos días a todos. Para don Jorge y para mí es todo un placer estar acá con ustedes y vamos a comentarles un poco sobre la gestión y la calidad del recurso hídrico en los pueblos indígenas, específicamente en Buenos Aires, en Costa Rica. Y bueno, un poco de los contenidos de este espacio. Vamos a iniciar con el agua visto como derecho humano, luego un poco la metodología que utilizamos y los resultados agrupados en 4 bloques, finalizando con las conclusiones más relevantes de este estudio. Y bueno, la Organización Mundial de las Naciones Unidas establece el derecho humano al agua como un derecho a todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, tanto para uso personal como para uso doméstico. Además, este recurso debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas que atenten contra la salud de las personas, tener un color, un olor y un sabor admisible. Esta misma instancia pacta el tema del agua en los objetivos del milenio y lo ratifica de manera puntual en los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud indica que en promedio una persona requiere por día entre 50 y 100 litros de agua para consumo, saneamiento, preparación de alimentos e higiene personal o doméstica. Y en esta línea, partiendo de este contexto general, la Universidad de Costa Rica desarrolla un proyecto de investigación a través de un estudio caso que pretende determinar la calidad del agua del poblado de Ojo de Agua en la Reserva Indígena de Boruca, con el fin de apoyarles en la gestión de este recurso a través de la política pública y de la organización comunitaria. Un poco para ubicarlos en la parte metodológica, acá está el mapa de Costa Rica, está la zona de la provincia de Punta Arenas. En la zona sur se ubica el Cantón de Buenos Aires y este pedacito acá como un rosado intenso es el territorio indígena Boruca. Se ubica en la cordillera brunqueña y es parte de la cuenca hidrográfica del Río Grande de Terraba. Está en la parte media. En esta zona tienen promedio por año entre 2.000 y 4.000 milímetros de agua de lluvia. Y se refleja en 8 meses de estación lluviosa y 4 meses de estación seca. Dentro de las acciones realizadas, podemos agruparlas en 2. Se realizaron talleres con las poblaciones en diferentes momentos, con diferentes públicos de interés y con distintos objetivos. Dentro de ellos, la intención conocer cómo estaban gestionando el agua, dónde lo estaban captando, qué uso le estaban dando, cómo le estaban administrando y cómo concebían ellos esta realidad en torno a su recurso hídrico. También para conversar sobre los resultados de los análisis que se realizaron y también para valorar en conjunto alternativas, soluciones para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, tanto a corto, mediano y largo plazo. Y otras las acciones pues fueron unos análisis microbiológicos del agua, se hicieron 4 muestras, 3 en viviendas y otra donde los vecinos consideraban que tenían potencial para un proyecto más ambicioso. Estas fueron llevadas al laboratorio del Instituto de Investigación en Salud, el INISA, de la Universidad de Costa Rica. Y para valorar las variables y hacer una correcta interpretación, se toma como referencia la Guía de Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, un placer estar con todos ustedes. Yo les voy a hablar un poquito de los resultados. Quisiera empezar diciéndoles que si los que pudieron escuchar la ponencia anterior de la compañera Ana Lucía, nosotros trabajamos en un proyecto, o más bien en el mismo proyecto, y como vieron en el mapa anterior, en Costa Rica existen una gran cantidad de lo que se ha denominado reservas indígenas, o más bien lo que llamamos nosotros territorios indígenas que están diseminados por todo el país. Estos territorios comparten algunas características en común, pero también tienen condiciones geográficas, topográficas y desde luego étnicas que son
que los hacen diferentes. Y por eso es que desde este proyecto hemos tomado el estudio de cada comunidad como un caso separado. En el caso nuestro estamos analizando la comunidad de Ojo de Agua de Boruca. Es un poblado que pertenece al territorio indígena de Boruca y como su nombre lo indica, ¿verdad? El ojo de agua se debe a que el aprovechamiento de agua por parte de esos pobladores es a partir de nacientes que surgen de las laderas, como se puede apreciar ahí en la foto, ¿verdad? Donde vemos aquí el manchoncito más de montaña, esos son los lugares donde se toma el agua para el aprovechamiento de la comunidad. En este caso, esta comunidad no tiene ningún tipo de abastecimiento, digamos, que sirva para alimentar a las casas del poblado, sino que cada casa gestiona por sí misma el recurso agua que necesita, tanto para el consumo humano como para atender las necesidades en los hogares y también para la atención de lo que sería el ganado, ¿verdad? Y en alguna medida lo que podría ser riego, pero que aquí se dificulta mucho porque como ustedes ven, los terrenos son sumamente quebrados, ¿verdad? Son básicamente laderas. Este poblado está integrado por más o menos unas 40, entre 40 y 50 familias y tiene una característica muy particular que la pueden ver ustedes ahí en esta fotografía. Esta es la cima de la ladera, ¿verdad? Y el poblado está constituido sobre esa cima. Y son casas que están dispersas, ¿verdad? No es como una concentración, digamos, de población, sino que se va colocando a lo largo del camino, ¿verdad? Y de la fila. Entonces, esta circunstancia hace aún más difícil el aprovisionamiento del agua porque los ojos de agua o las nacientes, ¿verdad? Se ubican, digamos que en línea recta hacia abajo, la pendiente puede estar a unos 100 o 150 metros donde están las tomas de agua. Entonces, para llegar el agua a las casas, ¿verdad? Tiene que hacerse por medio de, sean bombas, ¿verdad? Bombeando el líquido o hacerlo manualmente, llevando el líquido, por medio de las personas, lo cual resulta también sumamente, dificultoso por lo que es subir esas pendientes, ¿verdad? Con una carga. Entonces el agua, en la mayoría de los casos, lo que es que se bombea y se almacena en tanques que luego son los que sirven para facilitar el líquido a los pobladores de la comunidad. Entonces, básicamente, eso hace que el proveer el agua resulte bastante caro también, ¿verdad? Porque requiere la compra de todos los materiales que se necesitan para llevar el agua hasta las casas. Entonces, nuestra intención era poderle decir a estas comunidades cuál es la calidad del recurso que estaban usando para el consumo humano y se hicieron cuatro pruebas, ¿verdad? Que permiten determinar el grado de contaminación que tiene esa agua. Entre estas pruebas está la de los coliformes fecales, ¿verdad? Luego la del Escherichia coli y la del Enterococcus fecalis. Todas las muestras resultaron con algún grado de contaminación. Tres de ellas, la que ustedes ven ahí en los cuadritos como T1, T2 y T3, responden a casas y que se tomaron a los dos lados de la ladera, ¿verdad? Hacia el lado derecho y al lado izquierdo, digámoslo así. Y esa T4 que ustedes ven ahí es una fuente que los miembros de la comunidad nos reportaron que la tenían en estudio para ver si de ahí se podría gestionar algún tipo de aprovisionamiento de una mayor cuantía, ¿verdad? Y que pudiera servir para abastecer a una buena parte de la población. Entonces, como vemos, como les digo, ahí todas las muestras resultaron
con grados altos de contaminación, digámoslo así. Y en la tabla 4 que tenemos ahí, lo que se trató de determinar, ¿verdad?, es si esa contaminación era de origen animal o humano. Resulta que la contaminación solo en la toma 2 tenía contaminación de origen humano, las demás sean de origen animal. Entonces, muy probablemente esa contaminación se deba a la proximidad de alguna letrina, ¿verdad?, hacia el punto donde se hace la captación del agua. Las otras pueden ser tanto por la ganadería que ellos mismos tienen ahí cerca de las tomas, como de los propios animales silvestres que también son de alguna manera abundantes en esta zona, ¿verdad? Puede ser desde aves, ¿verdad?, o algunos mamíferos pequeños que también llegan a estas tomas buscando el agua. Entonces, lo que tenemos aquí como resultado es que básicamente tenemos que informar a la comunidad que el agua que están tomando tiene un grado de contaminación que tiene que ser considerado por ellos, porque los puede enfermar. En las entrevistas que hicimos se nos dijo, ¿verdad?, que casi no presentan enfermedades, pero creemos, ¿verdad?, que un poco puede ser a la resistencia que se va formando en el ser humano al tener, digamos, permanentemente contacto, en este caso con el agua, pero es algo muy importante, y este estudio también les sirve a ellos para que puedan realizar una gestión ante la autoridad en Costa Rica que provee el servicio de agua, como es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que en este momento a esa comunidad únicamente se encarga de proporcionar el agua para lo que es la escuela, y que esa agua es llevada de una distancia de aproximadamente unos 40 kilómetros desde el centro de Buenos Aires, ¿verdad?, la ciudad donde existe agua potable, y se lleva por medio de camiones cisterna. Esto tiene un costo súper elevado para el instituto, porque esa escuela tiene que ser abastecida todas las semanas, ¿verdad? Entonces el instituto tiene que asumir ese costo. Pero el resto de la población está ahora utilizando agua contaminada. Bueno, en esta misma línea de los resultados, consideramos importante la gestión de capacidades intersectoriales y partimos de lo que Murillo Licea indica. La territorialidad indígena es situacional, múltiple, alterna y diversa. Y esto implica que todos los grupos de interés deben hacer un esfuerzo importante por gestionar de forma eficiente sus responsabilidades y roles según corresponda, desarrollar técnicas de negociación que garanticen el cumplimiento de las metas, integrar de forma puntual las necesidades de las comunidades y pues velar por el uso seguro y sostenible de este recurso. Definitivamente el agua es un tema multisectorial, por lo que requiere la cooperación y la coordinación de distintos sectores y ministerios en el país. Y en esta línea consideramos pues que una alternativa que integra de forma estratégica a distintos sectores y actores claves son los sistemas de captación de agua. Y a partir de aquí hemos hecho una valoración considerando el contexto y las particularidades de la comunidad de Ojo de Agua. Dentro de los métodos hay diversidad, pero básicamente consideramos el aprovechamiento de agua pluvial o de lluvia y el de las aguas residuales, puntualmente las aguas grises, como una alternativa ante la escasez de este recurso y para aquellos usos en donde no se requiera agua de calidad potable. Y aquí vemos dos opciones, a grosso modo, pues la cosecha de agua lluvia, que básicamente puede implicar hasta un 50% de ahorro de agua en una vivienda y se puede destinar para distintos usos, llámese lavadora, inodoro, limpieza de la casa, lavado de vehículos o riego de jardín. Esto es muy importante porque recordemos que la zona tiene 8 meses de estación lluviosa, 2 meses en particular hay un déficit importante de lluvia que es julio y agosto, pero tiene una gran cantidad de
lluvia, pues durante todo el año. Y acá también vemos la reutilización de aguas residuales, específicamente en aguas grises, que son las que tienen la menor carga contaminante, que son las aguas que provienen del aseo personal, ducha, lavabo, lavadora, lavatorios, y que representan cerca de un 51% del agua con capacidad de reutilizarse. Igual para distintos destinos, rellenar cisternas en los inodoros, riego de jardines, de cultivos o limpieza de exteriores. Y vamos a profundizar en dos ejemplos muy puntuales, considerando las necesidades y realidades del poblado. Uno es el desvío del agua del lavabo al tanque sanitario, que es, como su nombre lo indica, así de simple, es de fácil instalación, de fácil mantenimiento, de un costo bajo, y que también tiene la posibilidad de adaptarse a espacios amplios y a espacios reducidos. También es importante considerar que en cada descarga que hacemos del sanitario puede irse entre 7 y 15 litros de agua potable, por lo que esta opción la consideramos muy viable e implementar. Otra son las biojardineras o humedales artificiales, que después de que las aguas residuales ingresan por todo el sistema de purificación, pueden darles un segundo uso, principalmente para los cultivos, ya que aportan nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio, que eso también garantiza el acceso al agua como fuente para los cultivos durante todo el año y también consolida el tema de la seguridad alimentaria en estos pueblos, en estas comunidades. Otra de las consideraciones que hemos tomado en cuenta son las amenazas precisamente de este recurso hídrico en la zona en la que estamos, y pues claramente el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de lluvia, la sequía, las inundaciones, pues generan un riesgo importante en la disponibilidad, en la calidad y en el acceso que se tenga de este recurso hídrico. Por lo tanto, es imperante un programa de sensibilización pública que integre la adaptación al cambio climático, pero que a la vez también contemple las voces, contextos, necesidades y realidades de las poblaciones más vulnerables. Sí, con respecto a las conclusiones del trabajo, ¿verdad? Podemos decirles que el agua que utiliza esta comunidad no reúne las condiciones necesarias para garantizar la salud de los habitantes. Esto les fue comunicado y también les fue informado de la forma como pueden potabilizar esa agua mientras se pueden buscar otras soluciones. También tenemos que las soluciones a mediano y corto plazo siguen generando vulnerabilidad en la comunidad de Ojo de Agua, en parte por la falta de coordinación entre instituciones públicas y organizaciones comunales, y a eso tenemos que agregarle también un componente adicional, que es el ser un territorio indígena, ¿verdad? Que tiene un factor negativo todavía más adicional a lo que hemos dicho. Y en tercer lugar, tenemos que la captación y el uso eficiente del agua deben considerarse como un programa permanente de los gobiernos locales y las instituciones vinculadas. Así que el análisis costo-beneficio, si se aplicara en este caso, ¿verdad?, podría arrojar que sería más factible buscarle una solución por parte de la institucionalidad, ¿verdad?, que dejar la situación como está. Aparte de que estamos atentando contra el derecho humano al acceso al agua. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? Muchas gracias a ustedes, Stephanie y Jorge. Tenemos dos preguntas. Una es de Luz Elena Claudio. Pregunta, ¿cuáles acciones realiza el gobierno de Costa Rica para la conservación, manejo y distribución del agua? Bueno, en Costa Rica existe un instituto llamado, como les dije antes, se llama Acueductos y Alcantarillados, que es el que tiene que ver o tiene el monopolio del agua en Costa Rica. Lo que pasa es que para atender a las necesidades de toda la población, pues como siempre se queda corto, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, se ha generado lo que llamamos aquí asadas, que son grupos comunales organizados que de alguna forma gestionan el recurso hídrico para sus comunidades, pero que están siempre bajo el ojo, ¿verdad?,
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Lo que reciben es como un permiso para operar los acueductos comunales, ¿verdad? Y ha sido una forma, digamos, bastante eficiente de poder ayudar a resolver el problema del recurso hídrico. Entonces, un poco nuestro interés, sobre todo trabajar en las comunidades indígenas, es porque aquí la organización comunal está un poco dejada de lado, ¿verdad? Y se requieren insumos técnicos, ¿verdad? Para poder ir a negociar con la institución, ¿verdad? Y poder hacer valer esos derechos. Y nosotros en eso es que queremos colaborar. Adicionalmente, para agregar a eso, yo sé que estamos ya a corto de tiempo. Hay No, una no te preocupes, tenemos 9 minutos todavía. Ok, perfecto. Hay una política de agua a nivel país, ¿verdad? Que está pretendiendo establecer esos puntos, esas prioridades de acceso al agua potable en el país y pues ahí se van gestionando de forma paralela con otros sectores y con otros ministerios en Costa Rica. Eso es importante, cambiar esa perspectiva y como lo indicamos, el recurso hídrico de forma multisectorial y cómo realmente todas las partes tienen que involucrarse, no solamente el ente rector, que en este caso es el acueductos y alcantarillados. Adicionalmente, también hay una política de cambio de estrategia nacional de cambio climático que contempla el recurso hídrico y establece alternativas, estrategias que deben gestionarse en pro de adaptarnos a estas condiciones que van en detrimento del recurso hídrico y aplican a diferentes escenarios. Tal vez aprovecho para la segunda consulta. Sí, por favor. Okay, bueno, aquí dice que si hay manantiales en la zona y si tradicionalmente el fuente de suministro de agua, ¿cómo era antes de entubarse? Pues recordemos, como lo comentaba don Jorge, que solamente la escuela es la que está siendo abastecida por el agua del acueducto y alcantarillados. El resto de la población toma agua de forma directa de las nacientes y la comunidad de Ojo de Agua, pues recibe su nombre precisamente por la cantidad de fuentes de agua o de nacientes que hay, o de ojos de agua, bueno, aquí le llamamos así, ojos de agua, de donde brota el agua de la tierra, pues, y la población hace un uso directo de este recurso. El equipo que levantó las muestras, si es el caso, podría pensarse en un sistema de monitoreo y pruebas de calidad realizada por la misma comunidad como un proyecto de ciencia ciudadana. Pues eso es importante, y no solamente para ver el tema de cómo se está comportando la calidad del agua en diferentes estaciones, ¿verdad? Que es también muy válido ver cómo es el comportamiento en época lluviosa y en época seca, sino también si implementamos algún sistema de captación de agua, de lluvia, por ejemplo, debe existir una sensibilización y una educación importante en la población para estar monitoreando el agua que esté en algún cisterna, ¿verdad? En el sentido de que no genere criaderos ni genere enfermedades, ¿verdad? Por mosquitos u otros. Entonces, es importante siempre hacer todo un proceso educativo de manejo, de mantenimiento, de gestión y de monitoreo constante de este recurso, independientemente de su fuente, ¿verdad? Eso es primordial. Y claramente se puede trabajar en un sistema de educación, en un proceso de educación con el centro educativo, ¿verdad? Para que también a partir de ahí, junto con sus padres, los niños puedan gestionar proyectos de ir viendo la calidad, ¿verdad? De este recurso. No sé si don Jorge, tal vez la última. Sí, dice cómo ser compatible el derecho humano al agua. Bueno, como derecho humano no deberíamos de cuestionarlo, ¿verdad? La segunda parte, la parte de este consumo responsable y sustentable, sí pasa por la concientización, ¿verdad? Y yo creo, por lo menos en Costa Rica, se han realizado campañas desde las escuelas, ¿verdad? Para tratar de formar a los niños desde pequeños, ¿verdad? En que el agua es un líquido vital y que tiene que ser manejado responsablemente. Y vieran que los resultados no son tan malos, ¿verdad? Más bien se han tenido de estudios que se han hecho, se ha visto cómo los niños han empezado a tomar conciencia y en muchos casos se han convertido en el factor generador sobre los adultos, ¿verdad? De la necesidad de un consumo responsable
del agua, ¿verdad? Y la sustentabilidad, pues, sí es un problema un poco más grande en el tanto, ¿verdad? Lo que ha pasado es que ha habido digamos, en tiempos anteriores, un mal manejo de lo que son, digamos, la conservación de las fuentes de agua y en este momento, por eso, sobre todo en estas regiones, se está padeciendo mucho en ese periodo, digamos, de seco, para poder tener el agua en la cantidad que se requiere, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es un proceso que pasa sobre todo por la concientización. Y si trabajamos con los niños, yo creo que es un paso adelante porque eso es algo que se va a quedar permanentemente, ¿verdad? Y que nos va a funcionar hacia el futuro. Bueno, la otra pregunta dice, ¿hay posibilidad de aplicar un tratamiento al agua de los manantiales que pueda realizar los propios habitantes? Pues se les recomendó de manera inmediata, pues hervir el agua, ¿verdad? Y usar cápsulas de cloro, ¿verdad? Como una forma para consumir esta agua. Pero también dentro de lo que proponemos como sistema de captación en el tema de la cosecha de agua de lluvia, que es una debilidad importante en el país, estamos en una zona donde la disponibilidad de agua de lluvia es gran cantidad del año, más de la mitad del año tenemos época lluviosa, y está siendo mal aprovechada, y esa puede ser una alternativa muy viable en estas comunidades. Pero en el tema de la captación de agua de lluvia también hay otros sistemas, mecanismos que se pueden implementar para garantizar la potabilidad del agua. Ya hay experiencias en otros territorios indígenas del país donde han utilizado microfibras u otros procesos para garantizar la potabilidad. Claramente que aquí en este caso hay que hacer un proceso para garantizar los mecanismos de captación de las nacientes y darles mayor seguridad, ¿verdad? Hay que hacer una inversión ahí importante para que esto sea sostenible, ¿verdad? Y no solamente, sino que garantice que estos mecanismos para potabilizar esta agua pues tengan la garantía durante todo el año, ¿verdad? Y que no esté sujeto a cambios, patrones de lluvia o estación seca o estación lluviosa. Entonces sí hay que hacer ahí una revisión minuciosa, pues, de cómo se está captando, de todo el sistema de captación por parte de las comunidades. Stephanie, ¿hay actualmente vaya, entre la población tienen la costumbre de acopiar agua o simplemente ponen el recipiente temporal para cubrir solo algunos días? ¿Hay algún ejercicio, alguna cultura respecto a esto? ¿Se refiere a la captación de agua de lluvia? Sí, perdón, sí. Sí. Acá en Costa Rica es muy común que en las casas, en las zonas rurales, se tenga un balde o un estañón, que es un balde grande, ¿verdad? Cuando llueve, y normalmente esta se utiliza para lavar los corredores o los exteriores, o bien para regar el jardín. Pero de ahí no pasa, y es momentáneo, no hay una cultura de almacenamiento, digamos, en el tiempo del agua como tal, sino que es inmediato. Vino el aguacero, llovió, lo utilizamos y listo. Sin embargo, vemos que son alternativas muy viables, muy fáciles de implementar, ¿verdad? Y como una alternativa ante la escasez de este recurso en esta comunidad. Yo creo que sería la primera que hay que aprovechar. Sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues tienen un último minuto si quieren dirigir algunas palabras al auditorio. No, muchas gracias por la atención. Nada más una última pregunta que nos hicieron. Sí, el agua en Costa Rica, digamos que el Estado es el ente que tiene la regulación, y para el uso del agua tiene que haber permiso del gobierno, ¿verdad? Hay, como les decía, lo que llamamos asadas, grupos comunales que hacen uso del agua, pero es bajo, digamos, la supervisión y el permiso del gobierno. Y muchas gracias por la atención que nos han prestado. Muchas gracias. Al contrario, ustedes, Stephanie y Jorge. Muchas gracias. Gracias.